Saludos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, muy bonito, porque vamos a conocer sobre las diferentes teorías conductistas, cómo es que nosotros nos desarrollamos y vamos a dar inicio a estos temas porque posteriormente a este tema vamos a seguir hablando de ello todavía y vamos a conocer un poco más. Así que bienvenidos a este tema a todos ustedes. ¿Cuáles vendrían a ser estas teorías conductistas? Bueno, son parte de lo que serían las teorías del aprendizaje. ¿Cómo es que nosotros vamos a aprender? Son importantes que lo sepamos. Entonces, las teorías conductistas son una de estas cuatro que vamos a poder observar. Tenemos las teorías conductistas, teorías cognitivistas, teoría constructivista y la teoría socioformativa. Cada uno tiene a diferentes personas que son las que han estado trabajando estos temas. Dentro de este aprendizaje, Pavlov, Thorndike, Watson, Skinner y Bandurria van a ser los encargados de desarrollar la teoría conductista con diferentes variaciones. Posteriormente a él vamos a tener a Piaget, a Brunner, a Ausubel y Novak, Gardner, que nos hablan sobre la teoría cognitivista basada en el conocimiento. Posteriormente, Vygotsky nos va a hablar sobre esta teoría constructivista y por último, en los años 2000 tenemos la teoría socioformativa basada en el aprendizaje de Tobón. ¿Qué es el aprendizaje? Para tomar en cuenta, Gagné define el aprendizaje como un cambio en la disposición o capacidad de las personas que puede retenerse o es atribuible simplemente al proceso de crecimiento. Esto es importante que lo entendamos. Alonso y otros autores en este libro de García hablan de que lo definen como el proceso de adquisición de una disposición relativamente duradera para cambiar la percepción o conducta como resultado de una experiencia. Robbins dice que el aprendizaje es cualquier cambio de la conducta relativamente permanente que se presenta como consecuencia de una experiencia. Kolb señala que es la adquisición de nuevos conocimientos a un grado de generar nuevas conductas. De todas estas opciones que tenemos, vamos a tratar de entender que el aprendizaje es un concepto que posee varias definiciones, pero se puede entender como un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades o actitudes que el individuo internaliza y posteriormente va a utilizar. Entonces tenemos primero la teoría conductista, donde teníamos a uno de los exponentes que es Pavlov y Thorndike. Iván Pavlov desarrolla esta teoría del reflejo condicionado, en la cual da un estímulo a un individuo cuando se ejecuta en una acción, la cual se reitera. Él considera que de esta forma se puede condicionar la conducta. Bueno, la verdad es que Pavlov no era psicólogo, sino que él estaba haciendo un experimento de otro tipo para ver cómo podía acostumbrar a los animales a obedecer de alguna forma y descubrió un condicionamiento que es el llamado condicionamiento clásico dentro de la teoría conductista. ¿En qué consiste? Como nosotros podemos ver en las imágenes, un animal cualquiera, por ejemplo, ante una comida va a salivar. Pero él descubrió que, por ejemplo, si yo le golpeo con un sonido, él obviamente no va a salivar, va a escucharlo, pero no hay una motivación para salivar y pensar que va a comer. Pero ¿qué pasa si yo, al darle la comida, uno, el sonido, como de la campana, o sea, cual fuese el sonido, lo que va a pasar es que cuando en algún momento escuche solo el sonido lo va a relacionar con la comida y por ende va a estar salivando. Entonces, ¿nosotros podemos generar un cambio en su conducta? Sí. Según Pavlov, sí. Acá tenemos el ejemplo otra vez demostrado. Este fue su experimento que permitió hablar de lo que sería el condicionamiento, ¿no? Antes del condicionamiento, durante el condicionamiento y después del condicionamiento. Estas son las bases de todos los entrenamientos, por ejemplo, de perros que vamos a tener. Ellos obedecen y hacen cosas a cambio de algo de comida y entonces están en permanente asimilación de acuerdo a eso, ¿no? Saben que va a venir un premio por hacer tal actividad. Thorndike utilizó algo muy parecido y puso a un gato y que él podría escapar de alguna forma simple ante un estímulo que él tuviera que jalar, por ejemplo una palanca.
Entonces, y puso un estímulo como por ejemplo una comida para que al principio el gato quisiera ir hacia ese lugar y alimentarse. Él experimentó varias veces hasta que se dio cuenta que apretando de repente la palanca se abría la caja donde él se encontraba y permitía ir a comer. Frente a ese estímulo cada vez va resolviendo y se va dando cuenta que así es como lo debe hacer. Esto sucede con algunos perros cuando abren las puertas de tu casa, cuando saben que ese es para salir, aprenden a jalar las palancas, ¿no? Y van aprendiendo que esa es la forma, pero poco a poco, producto de estos estímulos. Skinner, él tiene también algo parecido, pero él ya cambia, ya no está dentro del condicionamiento clásico, sino el condicionamiento operante, o también llamado instrumental. Skinner tiene una propuesta especial en la cual él dice que al principio, por ejemplo, trabaja con palomas. Esta paloma va a tirar una palanca y recibe un alimento. Con ello aprende el mecanismo. Hasta ahí estamos con una teoría conductista clásica. Pero luego, al tirar la palanca, no siempre le va a botar el alimento, lo que hace que las palomas desaprendan la acción cuando ya no sale alimento. Se dan cuenta que ya no va a funcionar así. Y finalmente integra otros elementos. Comenzó a dar alimento al azar, con lo que las palomas asociaban ese elemento con la comida. Otro elemento con la comida. Pues él siguió hablando sobre este tipo de condicionamiento, ¿no? Skinner entonces hablaba de reforzadores y de refuerzo y de castigo. Pero él decía que había refuerzo positivo y refuerzo negativo y castigo positivo y castigo negativo. Dentro de estos que tú puedes considerar lo van a ver de esta forma. Por ejemplo, un refuerzo positivo es el hecho de que tu papá venga y después que tú hayas hecho tu tarea te dé una propina de 100 soles, ¿no? Te da y te entrega algo. Ese es un refuerzo positivo. Un refuerzo negativo es cuando te quita algo y te hace a ti sentirte muy bien. Como por ejemplo, todos los fines de semana van donde la abuela y sabes que es tu responsabilidad de ir y atender a la abuela. ¿Y qué pasa si tu papá te dice, hoy no vas tú y lo atiendo yo? No te está entregando nada, sino más bien te está quitando algo y generalmente es un refuerzo negativo al dejar de hacer algunas actividades. Los castigos que son positivos son donde, por ejemplo, te hacen hacer algo, como por ejemplo, escribe 1000 palabras en la pizarra. O un castigo negativo cuando te dicen no podrás ir a la fiesta, ¿no? No te dejan, no te permiten, te obstruyen. Eso sería un castigo negativo. Entonces Skinner tiene una división justamente de ellos que lo vamos a ir analizando posteriormente. Albert Bandurra propone que el individuo puede aprender a través de algunas instrucciones o también a través de observar algún modelo. Esa es la base de lo que serían los códigos penales en el mundo, porque dice, según Bandura, de que una persona si ve que a alguien lo castigan por algo, simplemente no lo va a hacer, porque sabe lo que va a suceder. Pero, por ejemplo, en los códigos penales sucede que ahí dice bien claramente cuál es la pena e igualito tú la haces. Las personas la siguen cometiendo. Y ese es algo que nos deja la duda sobre lo que sería este tipo de condicionamiento, sobre lo que sería el aprendizaje social. Entonces, para resumir todo lo que serían las teorías conductistas, estas estudian el aprendizaje que se observa a través de las conductas, las que son observables y van a tener medidas y se van a poder cuantificar. Tiene como producto estímulos externos que pueden ser reforzados, ¿ok? Los cuales van a generar un comportamiento y un aprendizaje a través de algún tipo de asociación o condicionamiento. Las que pueden ser observables, medidas y cuantificables provocan la evaluación, el premio o castigo a lo observable, para reforzar o eliminar conductas. El docente, por ejemplo, transmite contenidos de objetivos operativos. El alumno recibe los contenidos y aprende solo lo que se le enseña. Sobre el conductismo. El conductismo, entonces, claramente vamos a terminar de ir definiéndolo. Me he traído este cortito para que ustedes lo puedan leer conmigo. Eso suena como la campana del señor de los helados. No, ese es nuestro reloj. Hace ese sonido cada media hora. Ok, pero ¿a poco no te da hambre? Entonces eso nos demuestra que a veces cuando tú escuchas la campana del heladero ya estás condicionado a que te dé hambre.
El condicionamiento clásico también es llamado pavloviano porque tiene un condicionamiento producto del estímulo-respuesta y de la asociación que vayas a dar. Por ejemplo, cada vez que toca el recreo, tú tienes una sensación de libertad. Sales a recreo y eres libre. Entonces, cada vez que va a tocar una campana, normalmente a ti no te debería dar ningún tipo de sensación, pero cuando estás dentro del colegio y suena la campana, es una sensación de libertad que se va a dar contigo. Entonces, luego, en otro momento, cuando escuches esa misma campana, va a generar en ti esa misma sensación de libertad. Para eso te voy a pedir que por favor puedas observar estos videos también que hablan sobre condicionamiento. Es un solo caso, pero hay dos videos diferentes porque uno solamente es el video propiamente dicho y el otro es un video donde analizan unos psicólogos cómo es que una hamburguesa puede generar en ti algún sonido, puede generar en ti algún tipo de condicionamiento. ¿No? Es el sonido de la fritura de la hamburguesa y tú ya vas a relacionarlo con algo de hambre. Dentro de este condicionamiento también hay conceptos que de repente no son medibles, cuantificables u observables. El interés de Pavlov era estudiar realmente la fisiología digestiva del animal, pero esto le terminó valiendo un premio Nobel, por ejemplo, ¿no? Es lo mismo que pasa cuando tú sacas a tus animalitos a la calle, ¿no? Tú primero le enseñas la correa y no le va a interesar, pero cada vez que tú lo pases con la correa, él va a relacionar esa correa con salir a la calle. Entonces, él cada vez que la vea se va a emocionar porque sabe que la correa significa estar en la calle. O sea, no se emociona por ponerse la correa, sino por lo que significa estar en la calle. Bueno, con esto yo voy a ir terminando y te voy a dejar solamente pedirte que hagas un mapa mental del tema que hemos tratado en clase. Así que nada más es eso. Es bastante simple, pero tiene que ser un muy buen mapa mental, por favor, sobre lo que hemos trabajado. Así que nos vemos la siguiente sesión.